el 15 de julio de 2008. Una llamada al 911 cambió por completo el rumbo de un caso que acabaría siendo uno de los más polémicos de Estados Unidos. No por lo que se sabía, sino por todo lo que no encajaba desde el principio. La persona que llamaba no era la madre de la niña desaparecida, sino su abuela. Y lo primero que dijo no fue una denuncia clara, sino una mezcla de preocupación y desconcierto que dejaba ver que algo no estaba bien. Llevaban 31 días sin ver a Caylee Anthony, una niña de apenas 2 años, y durante todo ese tiempo nadie había alertado a las autoridades, algo que ya de por sí resultaba difícil de entender. Ese dato, los 31 días, fue el primer elemento que hizo que el caso destacara desde el inicio, porque no había una explicación lógica para tanto tiempo de silencio. Cuando la policía empezó a investigar, todas las miradas se centraron rápidamente en Casey Anthony, la madre de la niña, no solo por su comportamiento, sino por la forma en la que respondía a las preguntas. Desde el primer momento su actitud generó dudas, porque no encajaba con la reacción que se esperaba de alguien en su situación, lo que hizo que la tensión sobre ella aumentara rápidamente. Casey aseguró que su hija había sido secuestrada por una niñera, una mujer que supuestamente cuidaba de la niña, pero esa historia empezó a desmoronarse casi de inmediato. La policía intentó localizar a esa niñera, pero no existía, lo que convirtió la primera versión de Casey en una mentira evidente. A partir de ahí, cada nueva declaración añadía más confusión, más contradicciones y más preguntas sin respuesta. Lo más inquietante no era solo que mintiera, sino la facilidad con la que lo hacía, manteniendo versiones que no podían sostenerse en el tiempo. Mientras la investigación avanzaba, la atención mediática crecía, y el caso empezó a ocupar portadas, generando una presión constante tanto sobre la policía como sobre la familia. Las cámaras comenzaron a seguir cada movimiento, cada declaración y cada gesto, lo que amplificó aún más la percepción de que algo no encajaba. Uno de los elementos clave del caso fue el coche de Casey, que presentaba un olor que algunos describieron como compatible con la descomposición, algo que añadió una capa aún más inquietante a la investigación. Ese detalle no era concluyente por sí solo, pero se sumaba a una serie de elementos que, en conjunto, dibujaban un escenario cada vez más complicado. Mientras tanto, Casey continuaba con su vida de una forma que desconcertaba a quienes seguían el caso, asistiendo a fiestas y manteniendo una rutina que no reflejaba una situación de desesperación. Ese comportamiento fue uno de los factores que más impactó en la opinión pública, porque rompía completamente con la imagen de una madre preocupada. La investigación continuó avanzando sin una conclusión clara durante semanas, mientras la presión aumentaba y la necesidad de respuestas se hacía cada vez más urgente. Finalmente, en diciembre de 2008, los restos de Caylee fueron encontrados cerca de la vivienda familiar, lo que confirmó el peor escenario posible. Ese descubrimiento cambió completamente el caso, pasando de una desaparición a una investigación por homicidio. A partir de ese momento, la atención se centró en construir un caso sólido que pudiera explicar lo ocurrido y establecer responsabilidades claras. El juicio comenzó en 2011 y se convirtió en un evento seguido a nivel nacional, con millones de personas pendientes de cada detalle. Durante el proceso, la defensa presentó una narrativa completamente diferente, argumentando que la muerte había sido accidental y que la reacción posterior había sido una forma de ocultar el pánico. Esa versión generó aún más división, porque no encajaba completamente con las pruebas, pero tampoco podía descartarse de forma absoluta. La fiscalía, por su parte, defendía que se trataba de un asesinato premeditado, apoyándose en el comportamiento de Casey y en las mentiras constantes como indicios clave. El juicio se convirtió en un enfrentamiento entre dos versiones que no lograban imponerse de forma clara sobre la otra. Cada testimonio, cada prueba y cada argumento era analizado al detalle, tanto dentro como fuera del tribunal. La opinión pública se dividió, generando un debate que iba más allá del propio caso, cuestionando el sistema, las pruebas y la forma en la que se construyen las verdades
en este tipo de situaciones. Cuando finalmente llegó el veredicto, el resultado sorprendió a gran parte del público. Casey Anthony fue declarada no culpable de los cargos más graves, lo que generó una reacción inmediata de incredulidad y rechazo en muchos sectores. Ese momento marcó uno de los puntos más controvertidos del caso, porque dejó una sensación de falta de cierre para muchas personas. Legalmente, el caso había terminado, pero emocionalmente seguía abierto. Y eso es lo que hace que esta historia siga siendo relevante años después, porque no ofrece una conclusión clara que deje a todos satisfechos. No hay una verdad aceptada por todos, sino múltiples interpretaciones que conviven en paralelo. Ese es el elemento que convierte este caso en algo más que un crimen, en un ejemplo de cómo la percepción y la realidad pueden separarse de forma radical, porque en algunos casos no se trata solo de lo que ocurrió, sino de lo que se puede demostrar. Y esa diferencia puede cambiarlo todo. Si esta historia te ha dejado pensando, dale like, suscríbete y dime algo. ¿Crees que en este caso se hizo justicia o quedó algo sin resolver? Nos vemos en el próximo caso.